Dios les bendiga, sean bienvenidos cada uno de ustedes, amén. Este pasaje lo estuvimos compartiendo en la clase de lunes y cuando meditábamos en él, vino un sentir a nuestro corazón de que es un buen mensaje, una buena porción de la palabra de Dios para continuar en el tema que estamos hablando. En los últimos 3 domingos hemos estado hablando de la salvación a través de la gracia, amén, de la misericordia de Dios y de cómo Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, amén, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como leímos, yo quiero que lo voy a volver a leer porque quiero que se ponga en la mente este pasaje para que lo relacione con todo lo demás que vamos a hablar en esta mañana. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué estamos usando este pasaje? A través de las cosas que podemos mirar de la creación, del universo o de nosotros mismos, podemos entender que hay un Dios, hay un creador, hay alguien que hizo todas estas cosas. Amén. Así que ninguna persona va a poder decir que él no tuvo una evidencia de que Dios existe. Nadie. Porque aparte de todas las cosas que podemos ver, las cosas visibles que Dios ha hecho para que tengamos conocimiento de Él, en nosotros Él ha puesto lo que se llama la conciencia. La conciencia es lo que nos da a conocer lo que es bueno y es malo. Si hacemos algo bueno, la conciencia lo aprueba. Si hacemos algo malo, la conciencia lo desaprueba. Porque le digo, lo malo es malo aquí, en los Estados Unidos y en todo lugar. ¿Sí o no? Vamos a usar un ejemplo bastante gráfico, tal vez vamos a pensar. Por ejemplo, el asesinato, matar a alguien, la Biblia lo condena. Y el asesinar a alguien le digo, es de una manera, no visto de buena manera en todo lugar del mundo. ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Entonces, pero hay una pregunta que las personas se hacen. ¿Por qué debería una persona que no tuvo nada que ver con su nacimiento pasar la eternidad en el infierno a causa de haber nacido con una naturaleza? Hemos oído, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Y algunos usan ese atributo de Dios diciendo, ok, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es posible que Él va a enviar a alguien al infierno? Déjeme decirle, Dios no manda a nadie al infierno. Las personas son las que deciden ir allá. La Biblia dice que originalmente el infierno o el lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles. Es lo que dice la palabra de Dios. Y remarcando la pregunta o poniéndola de otra perspectiva, podemos decir, yo no deseé venir a este mundo, yo no quise nacer. ¿Por qué estoy acá y por qué me voy a ir al infierno? Interesante. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? Ok. Este mensaje o predicación o enseñanza, yo quiero que la palabra de Dios se lo explique, porque es algo bien delicado. Y quiero poner esta ilustración para que me ayude o nos ayude a cada uno de nosotros. Y es una ilustración que la he usado creo que una vez y algunos se van
se van a recordar de ella. Es acerca de el cinturón de seguridad que traen los carros. ¿Cuál es el propósito del cinturón que traen los carros? Salvar vidas, ¿sí o no? Muchos dicen cuando hay un accidente, y aquella persona salió disparada del carro, es que no traía el cinturón puesto. Ese es el propósito. Pero ¿por cuál es la razón que usted lo usa? Para que no le pongan una multa, la mayoría de nosotros. A veces no traemos el cinturón y miramos un policía y ¿qué hacemos? ¡Pah! Listo y arreglado. Entonces no lo estamos usando de una manera para el propósito que fue diseñado. Y así es con la salvación. El propósito de nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Y de una manera todo el mundo debería de entender eso y recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí o no? No habría otra, ese sería el Evangelio. Y ese es el Evangelio. El que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Pero el que no creyere, dice, ya es condenado. Entonces, si aplicamos esa ilustración, podemos decir que hay una condena, como una multa, como aquellos que si el policía nos para sin el cinturón, tenemos que pagar una multa. Entonces, si usted no recibe a Jesucristo, usted tiene que pagar las consecuencias de no poner su confianza en Cristo Jesús, de no caminar de la manera que Dios lo ha establecido. Porque, ¿por qué no nos ponemos nosotros el cinturón? Por desobedientes. ¿Sí o no? Porque queremos, y a mí, como a veces decimos, a mí nadie me tiene que decir nada, yo si quiero me lo pongo o no me lo pongo. Pero miramos al policía y ¡pa! Entonces, donde me quiero enfocar en esta mañana es que, la salvación Dios nos la ha dado a través de Jesucristo. Y tal vez muchos no reciben la salvación a través de ese amor de Dios, y algunos dicen que no deberíamos de predicar el Evangelio de esta manera, poniéndole a la gente temor de la condenación. Yo creo que sería una de las mejores maneras de predicar el Evangelio, diciendo, mira, si tú no recibes a Cristo, esta es la consecuencia. Eso es lo que va a suceder contigo. Y a través de las Escrituras dejan bien claro que la justicia, la ira y el juicio de Dios son atributos divinos, tanto como el amor, la misericordia y la gracia. Y si usted, le voy a dejar una tarea, si usted quiere ver algo de eso en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, se detalla en más de 50 versículos el juicio sobre quienes transgreden los mandamientos o los que desobedecen los mandamientos de Dios. Ahí Dios le dice, si haces esto, te va a suceder esto, pero si haces esto otro, te va a suceder la bendición, o digamos la bendición o la maldición. Y como yo le dije, yo quiero que la palabra de Dios sea que le hable a aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, o que nos recuerde a nosotros las consecuencias de que tenemos que amar al Señor, tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Amén. Mire, Jeremías, en respuesta por venganza en contra de sus enemigos, dijo Dios, hablando Dios en contra de sus enemigos. Jeremías capítulo 19, versículos 3 y 7. Dice la palabra de Dios: He aquí
que yo traigo mal sobre este lugar. Dice, tal que a todo el que lo oyere le retiñerán los oídos. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a traer mal sobre la ciudad? Porque ¿cuál es la razón? Y esta fue. Dice, porque me dejaron y me enejaron, dice, o me cambiaron, podríamos traducir esa palabra, y cambiaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Y también dice, los cuales no habían conocido ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Dice, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Fíjese la declaración que está haciendo el Señor. Está diciéndome, esto fueron lo que ustedes hicieron. Ustedes han adorado a otros dioses. Han hecho cosas que no han estado en mi pensamiento, que yo no les he dicho. Y por esta causa yo traigo mal sobre esta ciudad. Dice, por tanto aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofé, ni valle de hijos de Hinón, sino valle de matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y lo haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. ¿Se podría decir que Dios es injusto por lo que va a hacer en contra de Jerusalén o del pueblo de Israel? No. Dios ha dado sus mandamientos, Dios ha dado a conocer cómo el hombre debe de vivir. Dios había revelado a su pueblo Israel y le había dado a conocer sus leyes. Y entre esas cosas estaban que ellos deberían adorar al único Dios verdadero. Solamente, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero como estábamos leyendo allá en Romanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Isaías lo declaró de la siguiente manera, Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y rear de ella, ¿a quién? A sus pecadores. Nahum testificó que Jehová es Dios celoso. Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios, Jehová es un Dios celoso. Esto lo decíamos el viernes. Y no solamente es celoso, es vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios. Y guarda enojo ¿para quién? Para con sus enemigos. Santiago nos dice que si alguno se constituye amigo del mundo, se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo se lo he dicho en la palabra de Dios, Dios no nos quiere compartir con nadie más. Él quiere que nos entreguemos completamente a Él. Dios no quiere que adoremos a dioses ajenos. Dice, Jehová es tardo para la ira
y grande en poder, y no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Si usted no llevaba el cinturón y el policía lo detuvo, ¿qué es usted? ¿Es culpable o no es culpable? Okay. Si usted, delante de Dios, cada uno de nosotros somos culpables. Pero dice, pero si creemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ese sacrificio no se hace en efecto en la vida de una persona hasta que esta persona reconoce que es culpable, que es un pecador, que se necesita arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Pero algunos, entonces Dios no tiene por inocente al culpable. Pero algunos pueden decir, hermano Walter, eso era allá en el Antiguo Testamento. Eso para nosotros ya no tiene ningún efecto. Hablando de la ira y del juicio de Dios. Pero déjeme decirle algo. El Nuevo Testamento también contiene cuadros igualmente vividos y de esos mismos atributos divinos. Y aquí le voy a dar pasajes de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Ya vimos que Dios no tiene por inocente al pecador, al culpable. Y hemos estado refiriéndonos a Romanos. Dice, porque cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque por el pecado de un hombre, dice, vino la muerte. Y pasó a todos los hombres. En una ocasión, al principio del ministerio de Juan el Bautista, unos fariseos y judíos vienen a ser bautizados. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y cuando Juan el Bautista los ve llegar, les hace esta declaración. Y los insulta, no me pregunte por qué, pero... Y le llama, generación de víboras, le dice. ¿Quién os enseñó a huir de qué? De la ira venidera. Quiere decir que viene algo. Viene el castigo sobre aquellos que no han recibido a Cristo, o que no lo recibieron, o que no lo van a recibir. Todos somos culpables. De la manera que nos podemos declarar justificados o inocentes delante de Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, en la generación de víboras, ¿quién les enseñó al huir de la ira venidera? Porque ellos estaban viniendo a Juan para ser bautizados, habían entendido el mensaje, habían oído de Juan que Juan bautizaba. Y esta es la recomendación de Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La confesión de pecador sin un verdadero arrepentimiento no tiene efecto en la vida de una persona. Por eso dice, arrepentidos y convertidos de sus pecados. Poco tiempo después le dijo Juan, él dijo, el mismo Juan el Bautista, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que mantenga su mente en las palabras que estamos usando, de la ira de Dios y del juicio venidero de Dios. En Mateo capítulo 3, 11 y 12 dice de la siguiente manera. Juan el Bautista hablando y le dice, escuchen lo que va a hacer nuestro Señor. Y recogerá su trigo, ¿en qué? En el granero, y quemará ¿qué? La paja en fuego que nunca se apagará.
hablando el Señor Jesucristo. Está dando a conocer Juan el Bautista, hablando del Señor Jesucristo, de quién es y cómo y lo que va a hacer. Cuando hablamos del trigo, hay un canto muy antiguo que dice: trigo soy del granero del Señor, trigo soy. Amén. Entonces le digo, el Señor está hablando, Él va a venir, va a traer su aventador. Su aventador es un soplador que separa el trigo de la paja. Y Él lo va a poner en su granero, refiriéndonos a ese lugar. Vamos a estar con el Señor siempre. Jesucristo es el que ha llevado a cabo su obra. En otra ocasión, después de esta, Juan el Bautista dijo a unos judíos, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. El hombre está llamado a creer. Dios ha dado la solución. Jesús fue Dios encarnado. Por tanto, el amor divino encarnado lo podríamos decir. Pero Él, fíjese, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de lo que habló, el Señor Jesucristo fue el que habló más acerca del juicio y del infierno que cualquier otra persona en las Escrituras. Entonces, sabiendo Dios que por causa del pecado el mundo estaba condenado, cuando nos referimos al mundo es a las personas, a la destrucción, a la separación. Entonces, viéndolas de la manera que está, el Señor, el Padre, envía a Jesucristo. Trae la solución. Por eso cuando hacíamos la pregunta, así que si usted no decidió, no, yo quiero nacer, y usted termina en el infierno, no le puede echar la culpa a Dios. ¿Algunos de los que están acá se arrepienten de haber nacido? Ni un amén. Quiere decir que todos están contentos de estar en este mundo. Amén. Que Dios le haya permitido estar en este mundo. Entonces, usted está consciente. Las cosas que vemos, la conciencia que hay en usted, la palabra, el Espíritu Santo, le da a conocer que hay un Dios. Y que hay un Dios que tiene un plan de salvación para que usted no termine. ¿Sí o no? Pero está en quién está entonces la decisión. En cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión de si recibimos a Cristo o rechazamos a Cristo. Entonces Dios sigue siendo justo. Aunque Él siga, no Él, aunque muchas personas terminen separados de Dios, Dios ha dado a Jesucristo, el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Hay una solución en todo esto. Mire, el Sermón del Monte está lleno de advertencias sobre la ira y el juicio y los juicios divinos. Y voy a darle 2 ejemplos, porque han sido 2 ejemplos que ya los estudiamos. Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice el Señor, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, ¿qué dice? Sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Le digo, tuvimos un estudio bien detallado de esos ejemplos. Cuando el Señor Jesucristo envía a sus 12 a predicar por todo Israel, Jesús les dijo, quiero que relacionen, voy a hacer un paréntesis, quiero que relacionen lo que estamos hablando con el pasaje que tomamos como base en Romanos. De que las personas son las que el hombre es el que ha cambiado a Dios. Porque de lo que Dios se conoce, Él nos lo ha hecho manifiesto, Dios se ha dado a conocer. Pues Dios nos lo ha manifestado. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, oiga esto, desde la creación del mundo. Desde el principio de las cosas, Dios se ha dado a conocer. Desde el momento que empezó la creación, Dios se ha dado a conocer que Él existe. Entonces, Él manda a predicar a sus discípulos por todo Israel y en Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15, les dice, si alguno no recibe, hablando, vamos a predicar la palabra, vayan y prediquen la palabra, dice, y no oyere vuestras palabras. Este es el consejo del Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, a los que Él había mandado a predicar la palabra. Dice, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, hay un juicio. Es como cuando a usted, y sigo con la ilustración, le ponen el ticket. Tiene que ir a una corte. Tiene que estar delante de un juez. ¿Sí o no? Y a veces lo que hacemos es contratamos a un abogado para que nos represente. Jesucristo es nuestro abogado. Amén. Entonces, vamos y hay un juicio. Y sabemos que somos culpables. Y para el mundo entero, hablando de la creación del hombre, un día va a haber. Dice que estaremos todos delante del trono. Dice, en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Fíjese, esto me acuerdo que lo dije en la enseñanza. Cuando miramos ese pasaje, lo que está diciendo ahí que el castigo para las personas que rechazan a Jesús va a ser mayor que el de estas dos ciudades. Lo dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquellos que rechazan el evangelio de Cristo.
Más adelante, durante ese mismo tiempo de instrucciones, en Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesús dice estas palabras. Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, para ponerlo en un lenguaje más actual, dice, no le tengas miedo a aquel que te pueda quitar la vida, hablando del cuerpo. Témele a Dios, porque Dios sí te puede mandar tu alma al infierno. Pero Él ha dado la solución. Él ha provisto. De que para que nadie vaya allá. En Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, Él advirtió a las multitudes que, ¿qué les dijo? Mas yo digo que de toda palabra, escuche esto, es muy importante. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en nuestra boca. ¿Cómo lo podemos aplicar? Que si confiesas a Jesucristo que el Señor es el Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es palabra de vida. Y es palabra de vida eterna. Amén. Allí está, el poder de la vida está en nuestra lengua. Tú puedes declarar la palabra de vida o la palabra de muerte, decir, no, yo no creo en el Señor, yo no creo que haya un juicio, yo no creo que Dios me vaya a condenar. Estamos hablando claramente que ellos no tomaron en cuenta a Dios. Y eso es lo que está sucediendo. Muchas personas no están tomando en cuenta a Dios. Están viviendo la vida como ellos quieren. Se han olvidado de Dios. Pero por sus palabras, por lo que ellos digan, cada uno dará cuenta de las palabras. Aún dice, miren, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Acuérdese, Dios está tomando una película de su vida. No solamente los Estados Unidos, no solamente el gobierno, no, Dios tiene desde el día que usted nació, tiene grabado sus conversaciones y todo eso. Pero esto es lo maravilloso, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Pablo declaró que por el temor del Señor persuadiéramos a los hombres. En otras palabras, es a causa del temible juicio de Dios
sobre la humanidad incrédula que nosotros deberíamos motivar a dar testimonio de la provisión de escape que Dios da por medio de Jesucristo. Usted conoce que hay personas que usted les puede hablar de la gracia de Dios y ellos no tienen como que no tienen ningún efecto. Pero cuando le hablamos del infierno, como que se ponen a pensar. Y esto es lo que nos está aconsejando el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5. El temor del Señor persuadamos a los hombres. Hay que dejar lo que nos está aconsejando. Tenemos que dejarles saber a las personas que si no se arrepienten, hay un destino que está esperándolos. Y que no le pueden echar la culpa a Dios. No pueden decir que Dios es injusto porque Dios ha provisto una salida. Amén. Tenemos que darles a conocer a ellos. Cuando Lucas reporta en el libro de los Hechos, capítulo 24, 25, cuando está enfrente de Félix, ese pasaje dice que cuando Pablo habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice que Félix se espantó. ¿Cómo no se va a espantar a uno si le empiezan a decir, mira, si no te arrepientes, si no crees en el sacrificio de Jesucristo, si no recibes a Cristo como Señor y Salvador? Dice la Biblia, la palabra de Dios, está establecido que el hombre va a terminar separado por la eternidad en un lugar de tormento, atormentados por los siglos de los siglos. No va a tener descanso ni de día ni de noche. Pablo advirtió, ¿se acuerdan que le dije que les iba a dar que la palabra de Dios les explicara este asunto? Efesios, por eso he mencionado tantos versículos. Dice Efesios capítulo 5 y 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El mismo apóstol Pablo advirtió también a los incrédulos. Oiga esto, vaya ahí, Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que, dice, perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. El que hace lo malo recibirá su recompensa. El que hace lo bueno recibirá su recompensa. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como por pecado. Las personas se les está dando a conocer de Dios a través de la conciencia, a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la hechura de sus manos. Pero ellos son de que de una manera rechazan el favor de Dios. Mire, el autor de los Hebreos declaró, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada que hacer. Si la persona conoce a Cristo, ha oído del mensaje de la salvación, sabe que Cristo murió en la cruz, que pagó, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice que si la persona dice, no hay nada más que se pueda hacer. Ya no hay sacrificio por los pecados. Si las personas rechazan a eso, si la persona después de conocer la verdad continúan pecando voluntariamente, no hay nada más que se pueda hacer por ellos. Y el escritor dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Anoche hablábamos con alguien, mire, hoy manejamos por las calles de Houston, hermano, y en cada vía pública, vamos a decir comercial, encontramos una iglesia aquí, encontramos otra iglesia allá. A donde vayamos vamos a contar evidencia de que Dios nos está hablando. Dice, Jesús te ama, arrepiéntete, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, en todas partes. Pero dice en el pasaje que estamos usando, dice que ellos no tomaron en cuenta a Dios. Ahí en el mismo Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Está hablando si la gente, las personas desechan a Cristo, Él es el que nos está amonestando a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, les está hablando a las personas. Dice, si no escaparon aquellos, hablando cuando Moisés les hablaba, si no escaparon a ellos, escuchando a Moisés, cuánto menos nosotros, si desecharemos al que nos amolesta desde el cielo. Mire, en su visión el apóstol Juan escuchó a un ángel advirtiendo a los incrédulos. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, escuche lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Si alguno adorare a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante, dice, de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo, escuche esto, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Todos aquellos no van a tener un segundo de descanso por haber rechazado a Cristo y haber adorado a la bestia. Pero algunos van a decir, pero eso va a suceder en la tribulación, en la gran tribulación. Sí, pero es de la misma manera como que usted se muriera en este tiempo antes de que llegue la tribulación. Se murió sin Cristo. El sacrificio en la cruz no tuvo ningún efecto porque usted no lo aceptó, no lo reconoció, no lo recibió. Va a sufrir las mismas consecuencias. Y termino en Apocalipsis capítulo 22, el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis termina con estas palabras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 18. Póngase de pie en esta hora. Apocalipsis capítulo 22, 14. Bienaventurados o súper bendecidos, por decirlo de otra manera, o felices, los que lavan sus ropas para tener derecho
al árbol de la vida. Aquel arbolito que Adán desechó, que no quiso comer, dijo, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y aquí está el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas. ¿Dónde? En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Verso 18 y termina, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vuelvo a Romanos, capítulo 1, versículo 19, dice, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios se da a conocer de una manera que lo podamos entender a través de las cosas que Él ha hecho, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El necio, dice la Biblia, dice en su corazón, no hay Dios. Cuando podemos ver a nuestro alrededor la existencia de un Dios poderoso, un Dios que se da a conocer a su creación, y especialmente a la creación, podemos llamarlo la mayor creación de Dios, al hombre. Porque le voy a decir algo, lo compartí en la clase del lunes. Nosotros pudiéramos tomar al mono más inteligente que pudiéramos encontrar y tratar de enseñarle religión, adorar a Dios. No hay forma. Pero podemos tomar al hombre más, podemos decir, que se encuentra en una condición, tal vez que no tenga educación, tal vez que esté desamparado, pero si nosotros le hablamos de Dios, Él va a entender que hay alguien. A Él se le puede dar a conocer el conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios, a nosotros se nos ha dado a través de las cosas, a través de la conciencia, la existencia de un Dios. Y a través de la palabra de Dios se nos da a conocer de un Dios que tiene un propósito para su creación.
Pero como ha sido desde el principio, Dios quiere que nos acerquemos a Él voluntariamente. Dios nos ha dado de que podamos tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Tú puedes hacerlo, es la decisión. Es lo que la palabra de Dios, lo que estamos haciendo en esta mañana, es darte a conocer el plan de Dios para el hombre. Él nos ama. Dios sigue siendo amor, Dios sigue siendo amando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que usted no estaría dispuesto a dar su hijo por algún pecador. Ninguno de nosotros. Pero Dios lo hizo. Y ese es darnos a conocer cuánto nos amó. Tal vez estás aquí en esta mañana, alguien que todavía no ha recibido el perdón de sus pecados. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para ti. Tú sabes que Dios existe. Tú sabes que eres un pecador. Tú sabes que necesitas arrepentir. Y el mensaje es que si no tomas en cuenta a Dios, el que va a sufrir las consecuencias no es Dios. Porque Dios, déjame decirte, Él antes de ti siempre, Él estaba, vamos a decir, completo, gozoso. Él es el deseo que tú disfrutes de las promesas de Dios. Él quiere que nos acerquemos. Y esa es la oportunidad que tenemos en esta mañana. Dios nos ha hablado. Dios ha hablado a tu corazón. Y todo esto puede hacer que sea uno o dos personas que están en esta mañana acá. Y estás sintiendo en tu corazón que la palabra está penetrando, te ha hablado, y sí, eres tú. A ti te está hablando el Señor. Si no te arrepientes, es una decisión que tú tienes que tomar. Pero nunca le vayas a echar la culpa a Dios, porque Dios ha provisto la solución. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual puedan ser salvos, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Tu conciencia te está dando testimonio, el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu. Y este es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día que tú has llegado a esta casa, a este lugar, para que escucharas de que la solución al problema del pecado Dios nos la ha dado. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Decide hoy en esta mañana recibir a Cristo. Recibe la vida, recibe la promesa en esta hora.